la necesidad de la unidad de las razas, los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, marchando serenos, unidos y osados. La patria libremos de viles tiranos y al mundo mostremos que somos hermanos. Y a lo largo de la historia se ha visto que eso en buena medida se ha ido concretando. Sin embargo, en los últimos 40, 50 años, nosotros estamos ya expuestos a una situación de otra naturaleza, marcada por la geopolítica insular. Hay un estado colapsado, un estado fallido, que lo sabe todo el mundo, y todo el mundo se hace el desentendido, incluido las autoridades dominicanas, de los diferentes gobiernos, unos más que otros, hay una cuota alta de responsabilidad de las clases dirigentes. Porque la identidad de un país también depende mucho de la visión de proyecto nacional que exista. Entonces, en los últimos 30, 40 años después de la caída de la Unión Soviética, lo que ha estado dominando en el mundo es una economía global canalla, donde el Estado-Nación está siendo suplantado por el Estado-Mercado, como explica muy bien Loretta Napoleoni, y se redefinen los espacios en función de los intereses económicos de los grupos nacionales y sus alianzas con los grupos transnacionales. Y eso evidentemente impacta la realidad nacional. Aquí hay gente hablando de, no, que esto es un problema migratorio. Falso. Si yo fuera un pastor evangélico de los exaltados, diría mentira del diablo. No es verdad. Aquí tenemos un problema internacional. Un problema gravísimo, el más antiguo y complejo del continente. Una nación colapsada que ha sido descartada, pero los poderes internacionales, en alianza con los poderes locales, lo que quieren es desplazar a esa población hacia la República Dominicana. Eso se viene haciendo hace tiempo. Al inicio de una manera bastante, vamos a decir, espontánea, y después bastante dirigida conforme al criterio que definió Naciones Unidas en su informe sobre Haití en el año 1949. Eso es lo que se ha venido ejecutando con mucha estrategia criminal, perversa. Y eso afecta la posibilidad de la República Dominicana de salir adelante. Entonces se está atacando la identidad en todos los sentidos, porque hay un trasvase de población haitiana hacia el territorio nacional. Y había un compromiso de trasladarlo, asentarlo, como dice el informe de Naciones Unidas, sin plan de retorno, de manera permanente, algunos asumiendo la idea de que al final nosotros lo podemos dominicanizar, que nosotros con el paso del tiempo lo podemos incorporar. Incluso algunos han ido más lejos, han asumido compromisos internacionales, haciendo pactos nefandos, las élites locales con los poderes internacionales y los poderes de los organismos internacionales, haciendo pactos sencillamente para manejar el espacio de la isla en unión con sus pares empresarios de la parte occidental de la isla. Entonces, dentro de ese contexto, que es donde hay que analizar, que cada tema de esto hay que analizarlo en un contexto, dentro de ese contexto está el tema de lograr una suplantación de la población dominicana. Por un lado, se está expulsando a la población dominicana de más empuje, con más deseo de superación hacia el exterior. Que se vayan. No lo quieren como socios estratégicos de inversores aquí en el país, que pudieran ser perfectamente una gran fuerza de transformación, de inversión. Lo quieren como remesadores. Y lo quieren para atenuar las contradicciones que está generando ese crimen internacional que se está cometiendo. Pero por otro lado, aquí internamente está montada una industria, yo lo he dicho a la clase política,
lo saben todos. Ningún presidente de partido en este país, o líder nacional, de primer nivel, o de la constelación de partidos con experiencia, puede conocer que aquí hace tiempo, por diferentes vías, se ha venido documentando, especialmente a los haitianos, con documentos dominicanos. Y ellos han ido asumiendo, algunos creen que no hay organización en lo que está pasando. Nosotros estamos en condiciones de demostrar que sí, que hay organización y que lo que se está produciendo es el surgimiento de una minoría nacional con derechos especiales, como ha reconocido recientemente el doctor Roberto Casá, advirtiendo del peligro que eso representa para el país. Uno venía diciéndolo hace mucho, Manuel lo dijo en el ocaso de la Nación Dominicana. Yo lo dije desde el año 98 con mucha precisión, pero se nos decía que éramos fabuladores, que exagerados, tremendistas. La realidad, los hechos, como dice Lenin, son testarudos y nos están dando la razón. Entonces, ¿qué pero pasa? son testaduros no porque lo diga Lenin, es porque son testaduros. Son testarudos, pero lo quiero citar para que Arsenio... No, pero no es porque lo diga Lenin. Recuérdate que Manuel es un renegado. Pero es para que Arsenio... Arsenio está es para que Arsenio perciba eso. Está peleando, Arsenio está para que Arsenio perciba eso de manera amigable. Es que los autores se pueden citar independientemente. Los hechos son testarudos y están demostrando que ese plan sigue caminando y aquí ninguno de los partidos puede decir que eso no se está dando. Hay zonas del país donde el voto haitiano está decidiendo y tiene implicación política. Y ya no es un asunto espontáneo, sino que se está dirigiendo con fondos, con recursos, con una cantidad de recursos brutales en esta crisis que estamos viviendo. En ese contexto surge el debate con relación a lo que parece ser todo un movimiento bien concebido, de que todos los documentos clave de identidad documental, no de identidad nacional, de identidad documental, no de identidad existencial del dominicano, queda en manos de un consorcio de compañías que parece que han decidido tener el control de ese proceso. Hay reservas y se han expresado, yo las he expresado, otros las han expresado, el programa Yulisa Cepede creo que hizo un aporte importante mostrando documentos. En esta semana nosotros vamos a visitar la Junta otra vez, pero esta vez vamos a hablar de este tema porque nosotros no podemos confundirnos en esto. Cuando se dictó la sentencia 168, todo el que ha estado al tanto de lo que ha pasado con relación a esa sentencia, se abrieron las puertas del infierno y salieron todos los espíritus endemoniados. Tú sabes que a conspirar. Esa sentencia condujo a una posterior sentencia, a la 0256 del 14, porque la 168 fue del 13, pero condujo a la 0256, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la República Dominicana, sí, la desconoció. No, porque vamos a estar claros, hubo un primer choque con este tema, con la decisión, porque todo esto tiene su origen en una aprobación de la ley de migración que fue impugnada en inconstitucionalidad ante Suprema Corte. Un grupo de ciudadanos intervinimos, aquí hay dos, intervinimos ante Suprema Corte, incluso el Instituto General y Almirante de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Padilla Medrano, intervino y logramos validar la ley de migración, pero ellos inmediatamente se fueron a la Corte. Y nosotros logramos que la Suprema Corte de Justicia aquí tomara también una decisión con relación al tema de esas decisiones que se toman en la Corte.
Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, controlada por un lobby que nosotros conocemos Sí. en detalle en Washington, es la que ha estado al frente de esa conspiración de quitarle a República Dominicana el derecho de definir quiénes son ¿Quiénes sus somos? nacionales. No, pero hubo un movimiento inicial que fue el del embajador ante la OEA, que puso Nos a llevaron ahí. a la República Dominicana Nos llevaron bajo la ahí. jurisdicción de la Corte. Nos llevaron ahí. Una corte pero que debe no, ser una corte subsidiaria. pero no fue, pero no no fue. una eso corte fue de primera instancia. Vaina Darío. Pero Flavio Sí, Darío, Flavio Darío. pero no fue aprobada por el Congreso y eso fue lo que, Pero la corte lo que aceptó. logramos. Pero el presidente Leonel la firmó en Sí, 1999. ellos pueden firmar lo que sea, pero Era como se trata inconstitucional. de ceder competencia, Violentó la constitución como se del trata de 2002. ceder competencia, Soberanía, si no se No mandaba, competencia. no, competencia de jurisdicción, y ya Sí. eso implica soberanía, entonces eso tenía necesariamente que pasar por el trámite congresional, como nunca pasó propiamente, entonces eso no nos obliga. Tribunal Ahora, Constitucional. ¿qué reveló todo eso? Bueno, que el plan existe. Pero, ¿Y el pero, plan debo cuál decir es? también lo siguiente, que esa corte nos ha condenado en 3 ocasiones. Sí, claro. Por el caso Ya Yanni se Bocicó, para. por el caso Nadella Dorsemá y por el caso Tide Méndez. Porque una Tenemos 3 línea, condenas a óyeme, Por el caso porque, Narcisazo también. porque una Bueno, línea, esa es otra cosa. óyeme, porque es una línea que hay de quitarle al Estado Dominicano La facultad. el derecho de definir quiénes son sus nacionales. Ellos saben, pues yo tuve una discusión con el embajador Centro de los Estados Unidos, aquí en Roma, invitado por la Junta Central Electoral. Y por suerte, todos los que estaban ahí eran expertos en derecho internacional. Pero hay una Y complicidad dominicana, Pellegrini. reconocieron que la posición norteamericana era inaceptable porque una cosa es apatridia y otra cosa es indocumentación. El Estado haitiano no ha querido cumplir, no cumple y no ha querido cumplir No y existe. no va a querer cumplir. La constitución haitiana no reconoce la patria porque dice donde quiera que Ellos esté de un manera haitiano, muy es clara, haitiano, los donde quiera que haitianos, nazca. miren, los haitianos están haciendo todos, no importa las posiciones, no importa las posiciones encontradas que ellos tengan entre sí, todos coinciden en algo. Ellos están mirando la parte oriental de la isla de Santo Domingo como Es una la expansión. tierra que le prometieron, porque se la prometieron los poderes internacionales, y ellos están participando en ese esquema con mucha habilidad. Obviamente están muy bien asesorados por el caucus afroamericano, por la Nación del Islam, por el presidente Bill Clinton, por la gente del presidente Obama, por la gente del presidente Biden. Eso no es poca cosa. Y también por dominicanos, No, no. traidores. Claro. Y hay, como nunca falta, porque Duarte nos lo advirtió, la facción, el bando parricida y traidor. Y también, nunca te olvides del papel de los pendejos, que como decía un gran cantor argentino, decía que tenía un tío militar que tenía mucho miedo a los pendejos. Y le preguntaba, pero ¿cómo usted le tiene mucho miedo a los pendejos? Ah, porque son muchos. Y es muy difícil hacerle frente son tantos. Gente que no entiende, gente que no quiere entender, gente que no le conviene entender. Entonces, nosotros estamos en esa coyuntura. Y se lo digo al Tribunal Constitucional, porque esto no es un tema de Junta Central Electoral solo. A los poderes públicos, a los 3 poderes públicos, empezando por el Ejecutivo, y lo mismo al Tribunal Constitucional, y lo mismo a la Junta y a todos los organismos o estamentos clave del Estado. Contra la República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional en varias dimensiones. En varias dimensiones. El objetivo último es la intervención. Ahora mismo hay un altísimo nivel de injerencia internacional en todas las agencias del Estado.
y se está permitiendo que eso pase. Puse el ejemplo de esos afroamericanos que vienen aquí a provocar, pero en realidad es a medir la reacción del país. ¿Qué van a hacer las autoridades? El presidente hace rato debió aplicar su poder constitucional y decirle a esa gente: ustedes se retiran de República Dominicana. Porque ustedes no pueden ir a provocar ese tipo de incidentes, ustedes son extranjeros y de acuerdo al mandato constitucional yo no puedo permitir que ustedes vengan a generar escenarios de tensión o de conflicto que pueden escalarse. Pero ellos vienen a mandarle la señal a quién, a los haitianos que están aquí y al grupo de las ONG que están viviendo, que lo denunció el propio senador Marco Rubio, siendo presidente de la Comisión de Inteligencia, que están conspirando. ¿Para qué? Para trasladar 3 millones, lo mencionó por sus números, 3 millones de haitianos a República Dominicana y generar la imposición de una minoría nacional que daría origen, se lo quiero advertir a los Estados Unidos porque vimos el último informe del Departamento de Estado, que se nutre de todos los informes de las ONGs oficiosas y oficiales que reciben fondos y de Amnistía Internacional y de gobiernos extranjeros, No le europeos. están haciendo caso. En el Departamento de Estado. Por Amnistía suerte, Internacional no le óyeme, están por suerte. Pero ¿qué pasa? Mientras, Eso era Biden. pero sí, pero están saliendo los informes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, el liderazgo del país está perdiendo una oportunidad brillante que tenemos sí. de Estamos en unificar momento de al país actuar. y de salirnos de la trampa. Sí. Porque este es el momento. Este es el momento de hacerlo, pero ellos están pendientes de que hay gente del empresariado que sencillamente están pensando equivocadamente en que necesitamos por una especie de urgencia, de razón económica fundamental, un contingente de haitianos en República Dominicana. Y yo le he dicho a mucha gente, miren, si seguimos manejando este problema como un problema migratorio, no como lo que es, un problema internacional, con implicaciones de seguridad nacional e internacional, donde nos están preparando un escenario de guerra híbrida, donde se están ejercitando. No lo están preparando, está. Está preparado, pero todavía no ha llegado al punto de condiciones. Pero las migraciones son parte de ese escenario. Las migraciones, pero esas migraciones. La desinformación por igual. Esas migraciones. Y el control de las entidades. Esas migraciones. De la identidad Esas nacional. migraciones en un momento dado van a escalarse conforme lo describió el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes del 2019. Yo le pedí a Wilfredo Lozano, lo quiero repetir aquí, hace ya más de un mes. Me mandó una carta de respuesta y me dijo, ese plan no lo tenemos en el Instituto Nacional de Migración. Solamente tenemos el resumen ejecutivo. ¿Cómo va a ser que el Instituto Nacional de Migración en el 19 hiciera un plan con fondos del Departamento de Estado y con colaboración de la OIN y de la ACNUR Y de la USAID. y con la participación de muchos actores del propio Estado, y que resulte que el plan no esté en los archivos de la organización que lo articuló? Óigame, ¿por qué no quieren mostrarlo? Porque el plan último es escalar la crisis en Haití y, como yo he dicho, enmascarar un crimen de agresión tras una crisis humanitaria que en buena medida, repito, la están montando con un componente de teatralidad, porque yo estoy viendo muchas armas, drones, Eric Spring allá, pero todavía no estamos viendo los muertos. Ahora sí vemos los informes de la FAO que dicen hay 5.6 millones de haitianos en situación de hambre extrema. De hambre extrema. Entonces el Jutí del Caribe, Gustavo Petro, en compañía con Maduro,
con el Hezbollah del Caribe, Nicolás Maduro, están preocupados por el conflicto de Gaza, y aquí hay 5.6 millones de gente que según la FAO están al borde de la inanición y 1.6 millones desplazados para generar un conflicto internacional en el Caribe. Concluye, Pellegrini. Entonces, concluyo. Aquí no estamos jugando la existencia como país. El debate de la identidad es muy importante. Si vamos a ser nación, ustedes conocen mi teoría, que se explica por una, y lo digo para cerrar mis palabras. Si vamos a ser nación, república, si vamos a preservar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser, este es el momento de una gran unidad nacional para producir una verdadera revolución nacional, popular, patriótica, que desmonte el esquema de finca con pasaporte que nos han montado, que es lo que nos está llevando a la disolución nacional, a la liquidación de la nación dominicana. Bien, gracias, Pellegrini. Vamos ahora a una última ronda de reflexión, 1 minuto a cada uno de nuestros